Conocí a Nicolás cuando ambos teníamos 21 años y manejábamos autobuses de la línea Caracas-La Guaira. En ese entonces, él no era nadie. Solo un muchacho flaco con bigote ralo que silbaba canciones de salsa mientras conducía y que soñaba con cambiar el mundo. Pero lo que vi hacer aquella noche de agosto de 1984, en el kilómetro 17 de la autopista, es algo que he cargado en mi conciencia durante 40 años. Y hoy, con 64 años y el corazón cansado, por fin estoy listo para contarlo todo. Mi nombre es Esteban Mora y la gente en mi barrio de Catia me conoce como el viejo que vende empanadas frente a la iglesia del Carmen y que nunca habla de política. Me ven con mi carrito, sirviendo cachitos y café a los madrugadores, y creen que soy solo otro venezolano más que sobrevive como puede. Pero, chamo, no saben nada de lo que viví junto a Nicolás Maduro cuando éramos simples choferes de autobús, antes de que el poder lo cambiara todo. He guardado este secreto por décadas, apretándolo contra mi pecho como si fuera una granada sin seguro. Algunas noches, cuando el calor de Caracas no me deja dormir y escucho las motos pasando por la avenida, me siento en mi balcón oxidado y recuerdo cada detalle de aquellos años en los que Nicolás y yo éramos hermanos de ruta. Cuando compartíamos el mismo sueño de una Venezuela mejor, antes de que todo se torciera de maneras que ninguno de nosotros pudo imaginar. Hoy estoy listo para revelar la verdad. Lo que realmente pasó en aquella carretera hace 4 décadas, como un joven conductor con ideas revolucionarias se convirtió en el hombre que gobierna mi país, y el papel que yo jugué en esa transformación sin siquiera darme cuenta hasta que fue demasiado tarde. Esta historia debe contarse, no solo por mí, sino por todos los que alguna vez creyeron en algo y vieron cómo se corrompía ante sus ojos. Así que acompáñame, hermano. Camina conmigo por estos recuerdos que aún me queman la garganta cuando intento hablar de ellos. Ayúdame a soltar esta carga que llevo desde los años 80, cuando Venezuela todavía tenía esperanza y Nicolás Maduro todavía tenía alma. Porque lo que voy a contarte cambiará todo lo que creías saber sobre el hombre que hoy gobierna desde Miraflores. Crecer en Caracas a finales de los 70 no era el infierno que conocemos hoy. Entonces Venezuela nadaba en petróleo y los sueños todavía parecían alcanzables. Yo tenía 21 años y acababa de conseguir mi licencia de conductor profesional después de meses ahorrando cada bolívar que ganaba vendiendo periódicos en la Plaza Bolívar. Mi sueño era simple. Manejar uno de esos autobuses grandes que conectaban Caracas con el litoral, ganar lo suficiente para ayudar a mi mamá con el alquiler y quizás algún día tener mi propia unidad. No pedía mucho, solo una vida digna y honesta. Fue en marzo de 1983 cuando conocí a Nicolás en la terminal de la Bandera. Yo estaba haciendo mi primer recorrido como chofer titular y él subió a mi bus con una sonrisa enorme y una guitarra vieja colgada al hombro. Tenía ese bigote finito que después se haría famoso y unos ojos que brillaban cuando hablaba de política, cosa que hacía todo el maldito tiempo. Nos hicimos amigos rápido. Ambos éramos jóvenes, ambos soñábamos con algo más grande que nosotros mismos y ambos creíamos que Venezuela podía ser diferente. Nicolás era distinto a los otros choferes. No se conformaba con manejar y cobrar el pasaje. Siempre andaba con libros bajo el brazo, leyendo sobre Marx, sobre Bolívar, sobre revolución y justicia social. Recuerdo las conversaciones que teníamos en la parada de los próceres mientras esperábamos pasajeros. Nicolás me hablaba de un mundo donde los choferes como nosotros no seríamos explotados por las compañías de transporte, donde los trabajadores tendrían voz y voto. Me llenaba la cabeza con ideas de igualdad y transformación, y yo le escuchaba embobado porque nadie antes me había hecho sentir que mi vida importaba para algo más grande. Pero había algo en Nicolás que me inquietaba desde el principio. Una ambición que iba más allá del idealismo normal. Cuando hablaba de cambiar Venezuela, sus ojos se ponían vidriosos y su voz tomaba un tono casi mesiánico, como si se viera a sí mismo no solo participando en ese cambio, sino liderándolo. Una tarde de abril, mientras limpiábamos nuestros autobuses al final del turno, me contó sobre un grupo que se reunía los miércoles en una casa de Catia. Gente que pensaba como él, que quería organizar a los trabajadores y prepararse para cuando llegara el momento de actuar. Me invitó a acompañarlo y yo, tonto de mí, acepté sin pensarlo 2 veces. Esa primera reunión cambió todo. La casa era pequeña y olía a humedad y café recalentado. Había como 15 personas sentadas en sillas desparejas, fumando y discutiendo con una intensidad que nunca había visto. Hablaban de células, de organización clandestina, de prepararse para un futuro que ellos veían clarísimo pero que a mí me parecía lejano y abstracto. Nicolás brillaba en esas reuniones. Hablaba con una seguridad que no tenía en la calle, citaba teorías revolucionarias y convencía a la gente con una facilidad pasmosa.
Fue en esas reuniones donde conocí a los que después se convertirían en figuras clave del chavismo. Eran todos jóvenes como nosotros, llenos de rabia contra un sistema que sentía nos explotaba, convencidos de que Venezuela necesitaba una transformación radical. Yo era el más callado del grupo, pero Nicolás siempre me presentaba como su hermano de ruta, el que lo acompañaría en las buenas y en las malas. Durante 6 meses asistí a esas reuniones sin entender realmente en qué me estaba metiendo. Hablaban de estructuras paralelas, de infiltración en sindicatos, de prepararse para un momento histórico que vendría. Yo solo quería pertenecer a algo, sentir que mi vida tenía un propósito más allá de manejar el mismo autobús todos los días. Pero todo cambió la noche del 23 de agosto de 1984. Nunca olvidaré esa fecha porque fue cuando vi por primera vez de lo que Nicolás era realmente capaz. Esa noche me pidió que lo acompañara en un recorrido especial fuera de horario. Dijo que necesitaba transportar algo importante para el movimiento y que yo era el único en quien confiaba. Salimos de Caracas pasadas las 10 de la noche en mi autobús. Nicolás iba callado, cosa rara en él, mirando por la ventana con una tensión que nunca le había visto. Me dio indicaciones para tomar la autopista hacia La Guaira, pero en lugar de seguir la ruta normal, me pidió que me desviara por un camino de tierra cerca del kilómetro 17. Ahí, escondido entre los matorrales, había un grupo de 5 hombres esperando. Llevaban cajas pesadas que subieron al autobús sin decir palabra. Nicolás supervisaba todo con una seriedad que me asustó. Cuando le pregunté qué había en las cajas, me miró con unos ojos que no reconocí y me dijo que era mejor que no lo supiera. Pero yo sí sabía. El peso, la forma en que los hombres las manejaban con cuidado, el nerviosismo de todos. Eran armas. Mi autobús estaba transportando armas y yo me había convertido en cómplice de algo que podría mandarme preso por años. El regreso a Caracas fue el viaje más largo de mi vida. Cada vez que veía luces de un carro patrulla sentía que el corazón se me salía del pecho. Nicolás intentaba tranquilizarme, diciéndome que esto era necesario, que estábamos construyendo el futuro de Venezuela, que algún día me lo agradecería. Dejamos las cajas en una bodega de Katia y Nicolás me hizo jurar sobre la memoria de mi padre muerto que nunca hablaría de esto con nadie. Me dijo que éramos soldados ahora, que habíamos cruzado una línea y que no había vuelta atrás. Esa noche llegué a mi casa temblando y no pude dormir, viendo el techo y preguntándome en qué me había metido. Los días siguientes viví en un terror constante. Cada vez que veía policías en la terminal esperaba que vinieran por mí, que alguien nos hubiera delatado, que mi vida como hombre libre terminara ahí mismo. Pero no pasó nada. Las semanas transcurrieron normales y poco a poco empecé a convencerme de que tal vez había sido un incidente aislado, una locura de juventud que no se repetiría. ¡Qué ingenuo fui! Nicolás había estado probándome esa noche, evaluando si podía confiar en mí para cosas más grandes. Y cuando vio que no había hablado, que había guardado el secreto incluso del miedo, decidió que yo era útil para sus planes. Fue en septiembre cuando me reveló la verdad completa. Una noche me llevó a otra casa, esta vez en el valle, donde me presentó a un hombre al que solo debía llamar comandante. Era mayor que nosotros, tal vez 35 años, con una presencia que llenaba la habitación y una forma de hablar que te hacía sentir que estabas frente a alguien destinado a la grandeza. Ese hombre era Hugo Chávez Frías. Todavía era un teniente del ejército en ese entonces, pero ya estaba organizando lo que después se conocería como el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. Y Nicolás era uno de sus contactos civiles clave, encargado de reclutar trabajadores y establecer redes de apoyo fuera de los cuarteles. Chávez me habló durante horas esa noche. Tenía una capacidad hipnótica para convencerte de que cada palabra que decía era verdad absoluta. Me habló de la corrupción de los adecos y copellanos, de cómo habían vendido Venezuela al imperio, de cómo el pueblo merecía algo mejor. Y yo, como tantos otros, caí bajo su hechizo. Nicolás me dijo después que Chávez lo había identificado como alguien especial, alguien con el carisma y la disciplina necesarios para ser parte del círculo íntimo cuando llegara el momento del cambio. Recuerdo la forma en que brillaban sus ojos al contarme esto, la forma en que su voz temblaba de emoción. Era como si finalmente hubiera encontrado su lugar en el mundo. Durante los siguientes meses me convertí en lo que ellos llamaban un colaborador logístico. Mi autobús servía para transportar mensajes entre células, a veces documentos, otras veces personas que necesitaban moverse sin ser detectadas. Nicolás coordinaba todo y yo simplemente obedecía, convencido de que estábamos del lado correcto de la historia. Pero había momentos en que veía destellos de algo oscuro en Nicolás. Una frialdad cuando hablaba de los enemigos del movimiento,
una disposición a hacer lo que fuera necesario que me ponía incómodo. Una vez escuché como le decía a otro compañero que en una revolución verdadera no podía haber espacio para los débiles o los traidores. La forma en que lo dijo, tan casual, me heló la sangre. En febrero de 1992 todo explotó. El comandante Chávez intentó su golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez y fracasó. Recuerdo esa madrugada del 4 de febrero como si fuera ayer. Estaba en mi casa viendo las noticias, viendo tanques en las calles de Caracas, escuchando tiroteos, y sabiendo que muchos de los hombres que conocía en esas reuniones estaban ahí afuera jugándose la vida. Nicolás apareció en mi puerta a las 6 de la mañana, despeinado y con los ojos inyectados de sangre. Me dijo que teníamos que quemar todo, destruir cualquier evidencia que nos conectara con el movimiento. Pasamos el día entero eliminando papeles, fotos, listas de nombres. Yo temblaba pensando que en cualquier momento la DICIP vendría a buscarnos. Pero nunca vinieron por nosotros. Éramos demasiado pequeños, demasiado insignificantes. Los peces gordos fueron a prisión y nosotros quedamos libres, invisibles para las autoridades. Nicolás vio esto como una bendición, una oportunidad para reorganizarse mientras los verdaderos líderes estaban encerrados. Durante los 2 años siguientes, mientras Chávez y los otros golpistas cumplían condena, Nicolás se transformó. Dejó de ser el chofer soñador que yo conocía y se convirtió en algo más calculado, más político. Empezó a vestir mejor, a hablar diferente, a moverse en círculos donde yo ya no cabía. Conoció a Cilia Flores en esos años. Ella era una de las abogadas que defendían a los golpistas presos y Nicolás la cortejó con la misma intensidad con que hacía todo lo demás. Recuerdo cuando me la presentó en 1993. Era una mujer dura, inteligente, con una ambición que igualaba la de Nicolás. Supe inmediatamente que ella lo llevaría más lejos de lo que yo jamás podría. Poco a poco me fui distanciando. Seguía manejando mi autobús, pero ya no participaba en las reuniones. Nicolás estaba construyendo algo nuevo, algo más grande, y yo ya no encajaba en esa visión. A veces me buscaba para pedirme favores pequeños, aprovechándose de nuestra vieja amistad, pero ya no éramos hermanos como antes. Cuando liberaron a Chávez en 1994, Nicolás estaba ahí esperándolo. Se convirtió en uno de sus hombres más leales, siempre a su sombra, aprendiendo, observando, preparándose. Yo lo veía de lejos y me preguntaba qué había pasado con aquel muchacho idealista que solo quería justicia para los trabajadores. La respuesta llegó en 1998 cuando Chávez ganó las elecciones presidenciales. Nicolás ascendió con él, primero como diputado, luego en otros cargos. Cada vez que lo veía en televisión me costaba reconocerlo. El bigote era el mismo, pero todo lo demás había cambiado. Hablaba con la misma retórica revolucionaria de antes, pero ahora había poder detrás de esas palabras, y ese poder lo estaba transformando en algo que me asustaba. Los años pasaron y Venezuela cambió de maneras que nunca imaginamos en aquellas reuniones de Katia. Chávez gobernaba con mano fuerte, dividiendo al país entre revolucionarios y escuálidos, y Nicolás subía cada vez más en la jerarquía. Yo seguía manejando mi autobús, viendo cómo mis paisanos se dividían en bandos irreconciliables, preguntándome si esto era realmente el futuro mejor que habíamos soñado. En el 2002 vino el golpe contra Chávez y su retorno milagroso. Nicolás estuvo en primera fila durante todo aquello, demostrando su lealtad absoluta al comandante. Recuerdo verlo en cadena nacional, con el puño en alto, gritando consignas. Ya no quedaba nada del chofer humilde que conocí. Se había convertido en un político profesional, ambicioso y despiadado. Fue en el 2006 cuando Nicolás me buscó después de años sin vernos. Apareció en la terminal con 2 guardaespaldas, vestido con una camisa roja impecable y hablando con esa voz impostada que había desarrollado para los discursos. Me invitó a un café y yo acepté, más por curiosidad que por otra cosa. Me habló de los viejos tiempos, de cuando éramos hermanos de ruta, de las reuniones clandestinas y los sueños compartidos. Pero había algo falso en su nostalgia, como si estuviera actuando para una audiencia invisible. Luego me preguntó si recordaba aquella noche de agosto del 1984, el transporte de las cajas en la autopista. Mi sangre se heló. Le dije que sí, que cómo olvidarlo. Nicolás sonrió de una manera que no me gustó para nada. Me dijo que necesitaba asegurarse de que yo entendía la importancia de mantener ciertos recuerdos privados, especialmente ahora que él ocupaba posiciones tan sensibles en el gobierno. No era una petición. Era una amenaza apenas velada. Me estaba recordando que yo sabía cosas sobre su pasado, cosas que podrían ser incómodas si salieran a la luz.
Y al mismo tiempo me estaba advirtiendo que él tenía ahora el poder para hacerme daño si yo decidía hablar. Le aseguré que mi boca había estado cerrada durante 22 años y seguiría así. Pareció satisfecho y antes de irse me metió un sobre con dinero en el bolsillo. Me dijo que era un gesto de aprecio por nuestra vieja amistad. Yo lo acepté porque sabía que rechazarlo sería interpretado como un insulto, pero esa noche quemé cada billete en mi estufa, sintiendo que aceptar su dinero era aceptar ser su cómplice para siempre. Después de ese encuentro viví con miedo constante. Cada llamada desconocida, cada moto que pasaba lento frente a mi casa, me ponía paranoico. Sabía demasiado sobre el ascenso de Nicolás y eso me convertía en un riesgo para él. En marzo de 2013 murió Chávez y Venezuela se sumió en un caos emocional que aprovecharon para perpetuarse en el poder. Nicolás Maduro fue ungido como sucesor por el mismo Chávez antes de morir. Recuerdo ver esas imágenes del comandante débil y enfermo designando a mi antiguo compañero de autobús como heredero de la revolución. Me pareció surreal, casi obsceno. El chofer flaco que silbaba salsa mientras manejaba ahora se convertiría en presidente de Venezuela. Las elecciones de abril del 2013 fueron un fraude apenas disimulado. Nicolás ganó por un margen tan estrecho que todo el mundo sabía que había trampa, pero tenía el control de todas las instituciones y nadie pudo hacer nada. Lo vi juramentar como presidente y sentí una mezcla de asco y terror. Conocía sus secretos, sabía de dónde venía, y eso me hacía peligroso para él. Los primeros meses de su gobierno fueron caóticos. Nicolás no tenía el carisma de Chávez ni su astucia política. Cometía errores constantemente, decía barbaridades en cadena nacional, se le notaba inseguro y sobrepasado. Pero lo compensaba con brutalidad. Cualquiera que lo cuestionara era reprimido, encarcelado o exiliado. Fue entonces cuando empecé a notar que me seguían. Hombres en motos, carros sin placas estacionados frente a mi casa, llamadas donde colgaban al contestar. Nicolás se estaba asegurando de que yo no representara una amenaza. Estaba mandando el mensaje claro de que me vigilaban, que sabían cada movimiento que hacía. En julio del 2013 decidí dejar de manejar autobuses. Tenía 49 años y estaba cansado, asustado y harto de todo. Vendí mi unidad y con ese dinero monté mi carrito de empanadas. Quería volverme invisible, solo otro vendedor ambulante más en las calles de Caracas, alguien demasiado insignificante para que Nicolás se preocupara por él. Pero Venezuela seguía hundiéndose bajo el gobierno de mi antiguo amigo. La inflación se disparó, empezó la escasez de alimentos y medicinas, la gente comenzó a hacer colas interminables para comprar lo básico. Y Nicolás, en lugar de asumir responsabilidad, culpaba a una guerra económica, al imperio, a los escuálidos, a cualquiera menos a sí mismo. En el 2014 comenzaron las protestas masivas. Jóvenes en las calles pidiendo cambio, pidiendo futuro. Y Nicolás los reprimió con una violencia que me partió el alma. Veía a muchachos de la edad que teníamos cuando soñábamos con un país mejor siendo golpeados, torturados, asesinados por atreverse a pedir exactamente lo mismo que nosotros pedíamos en los años 80. Una noche, viendo las noticias sobre la represión, no pude más y lloré. Lloré por Venezuela, por los muertos, por los sueños traicionados. Pero sobre todo lloré porque sabía que yo había ayudado a poner a ese hombre en el camino al poder. Yo había sido su cómplice, su hermano, su apoyo cuando apenas comenzaba. Los años siguientes fueron una pesadilla interminable. Venezuela se convirtió en un país irreconocible. La hiperinflación destruyó los ahorros de toda una vida en semanas. Los hospitales se quedaron sin medicinas, los niños comenzaron a morir de desnutrición, millones de venezolanos huyeron buscando una vida mejor en otros países. Y Nicolás seguía en el poder, aferrándose a él con uñas y dientes. Yo vendía mis empanadas y veía el desfile diario de tragedias. Madres llorando porque no podían alimentar a sus hijos, ancianos rebuscando en la basura, profesionales haciendo colas de madrugada por un pollo. Y cada vez que veía a Nicolás en televisión, elegante y bien alimentado, hablando de la guerra económica y culpando a otros, sentía una rabia que me quemaba por dentro. En el 2017 las protestas volvieron con más fuerza. Durante meses Venezuela ardió. Los jóvenes salían todos los días a enfrentar la represión con valor que me dejaba sin palabras. Y Nicolás respondió creando una asamblea constituyente fraudulenta para aplastar lo que quedaba de democracia. Vi como uno de mis vecinos, un muchacho de 20 años llamado Juan Pablo, murió de un disparo en la cabeza durante una manifestación. Su madre gritó durante 3 días seguidos. Ese fue el punto de quiebre para mí. No podía seguir callado, no podía seguir siendo cómplice del silencio.
pero tampoco sabía qué hacer. Tenía 63 años, una hija que dependía de mí, nietos que alimentar. Hablar significaba arriesgarlo todo, pero callar significaba traicionar la memoria de Juan Pablo y de todos los que habían caído. Fue mi hija Clara quien me dio el valor final. Una noche me encontró llorando en el balcón y me preguntó qué me pasaba. Le conté todo. Le hablé de Nicolás, de las reuniones clandestinas, de aquella noche de agosto del 1984, de mi papel en ayudar a construir esto. Esperaba que me mirara con asco, pero en cambio me abrazó y me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que no era tarde para hacer lo correcto, que contar la verdad podría no cambiar nada, pero al menos me permitiría morir con la conciencia tranquila. Que los venezolanos merecían saber cómo llegamos hasta aquí, quién era realmente el hombre que nos gobernaba. Y que si algo me pasaba por hablar, ella estaría orgullosa de mí de todas formas. Esa conversación me mantuvo despierto toda la noche. Al día siguiente, mientras preparaba la masa para las empanadas, tomé una decisión. Iba a contar mi historia completa, sin importar las consecuencias. Iba a revelar todo lo que sabía sobre Nicolás Maduro, desde nuestros días como choferes hasta su ascenso al poder. Pero antes de poder hacerlo público, necesitaba contar la parte más oscura de todas. La parte que ni siquiera mi hija conocía. Porque verán, aquella noche de agosto del 1984 no fue solo un transporte de armas. Hubo algo más, algo que he ocultado incluso a mí mismo durante décadas porque era demasiado horrible para enfrentar. Y esa verdad es la razón real por la que Nicolás me ha tenido vigilado todos estos años. Todo comenzó después de dejar las cajas en la bodega de Katia. Nicolás me pidió que lo llevara a un último lugar antes de regresar a casa. Eran casi las 2 de la mañana y yo estaba exhausto y nervioso, pero él insistió diciendo que era crucial. Me dio direcciones hacia una zona industrial abandonada cerca de Antimano. Cuando llegamos, había otro hombre esperando. Era joven, tal vez 25 años, y se veía aterrado. Nicolás bajó del autobús y habló con él en voz baja. Yo no podía escuchar la conversación desde el asiento del conductor, pero veía los gestos cada vez más agitados del otro hombre, la forma en que negaba con la cabeza, como Nicolás se le acercaba cada vez más intimidante. De repente el hombre intentó correr. Nicolás lo agarró del brazo y forcejearon. Yo salté del autobús sin pensarlo, actuando por instinto. Cuando llegué hasta ellos, Nicolás tenía al tipo contra la pared del autobús y le gritaba que era un traidor, que había estado pasando información a la policía sobre las células del movimiento. El hombre lloraba y negaba todo, decía que Nicolás estaba equivocado, que él nunca traicionaría la revolución. Pero Nicolás no escuchaba. Tenía en los ojos una furia que nunca le había visto, algo salvaje y descontrolado que me asustó más que todo lo que había pasado esa noche. Me ordenó que buscara una cuerda del autobús. Yo estaba paralizado, sin entender qué estaba pasando. Nicolás me gritó de nuevo y yo obedecí como un autómata. Cuando volví con la cuerda, el hombre estaba en el suelo sangrando de la nariz. Nicolás lo había golpeado varias veces. Lo que pasó después todavía me provoca pesadillas. Nicolás ató al hombre y lo metió dentro del autobús a rastras. Me dijo que teníamos que llevarlo a un lugar donde pudieran interrogarlo apropiadamente, donde pudieran descubrir qué información había filtrado. El tipo lloraba y rogaba, juraba por Dios que no había hecho nada malo. Manejé hacia donde Nicolás me indicaba, temblando tanto que apenas podía mantener el volante firme. Llegamos a una casa medio derruida en las afueras de Caracas. Ahí esperaban 2 hombres más que yo no conocía. Sacaron al tipo del autobús mientras él gritaba pidiendo ayuda. Nicolás me miró y me dijo que me fuera, que esto ya no era asunto mío. Pero antes de irme, escuché los gritos. Gritos de dolor que atravesaban las paredes de aquella casa abandonada. Me quedé paralizado frente al volante, las manos sudando, el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me explotaría el pecho. Nicolás salió corriendo y golpeó la ventanilla del autobús, gritándome que me largara de una vez, que no había visto nada, que no había pasado nada. Arranqué y conduje sin rumbo durante horas por Caracas, llorando y temblando. Los gritos de aquel hombre resonaban en mis oídos. No podía quitarme de la cabeza su cara de terror, la forma en que había rogado por su vida. Cuando finalmente llegué a mi casa al amanecer, vomité hasta que no me quedó nada dentro. Durante semanas viví esperando que la policía encontrara el cuerpo, que hubiera una investigación, que alguien hiciera algo. Pero nunca pasó nada. Ese hombre simplemente desapareció de la faz de la tierra como si nunca hubiera existido. Y yo me convertí en cómplice de lo que fuera que le hicieron esa noche.
La siguiente vez que vi a Nicolás fue 2 semanas después en una reunión del movimiento. Actuaba como si nada hubiera pasado, sonreía y hablaba de revolución como siempre. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi en sus ojos una advertencia clara: lo que pasó aquella noche moriría con nosotros. Intenté convencerme de que tal vez el hombre realmente era un traidor, que tal vez había sido necesario, que en una revolución hay que tomar decisiones difíciles. Pero en el fondo sabía la verdad. Nicolás había torturado y probablemente asesinado a un hombre basándose en sospechas, y yo lo había ayudado transportándolo a su muerte. Esa fue la verdadera razón por la que me alejé del movimiento después del golpe del 92. No fue solo desilusión política o miedo a ser arrestado. Fue que sabía de lo que Nicolás era capaz cuando sentía que alguien lo traicionaba o amenazaba sus planes. Y temía que algún día yo pudiera convertirme en ese alguien. Durante años intenté olvidar aquella noche. Me sumergí en el trabajo, en criar a mi hija, en sobrevivir el día a día. Pero la memoria siempre volvía en las noches oscuras, en los momentos de silencio. La cara de aquel hombre rogando por su vida, los gritos saliendo de aquella casa, la frialdad absoluta en los ojos de Nicolás. Y ahora, viendo cómo Nicolás gobierna Venezuela con la misma crueldad que mostró aquella noche, entiendo que no fue un incidente aislado. Fue una revelación de su verdadera naturaleza. Un hombre capaz de torturar a un compañero basándose en sospechas es capaz de cualquier cosa cuando tiene el poder absoluto de una nación. Los venezolanos que sufren hoy bajo su régimen no están experimentando algo nuevo. Están viendo la misma crueldad que yo presencié en 1984, solo que amplificada y aplicada a escala nacional. La misma disposición a eliminar a quien considere una amenaza, la misma falta absoluta de empatía, la misma certeza de que el fin justifica cualquier medio. Después de aquella noche maldita, traté de investigar por mi cuenta qué había pasado con aquel hombre. Pregunté discretamente en las reuniones si alguien sabía de algún compañero desaparecido. Una mujer mayor me miró con ojos llenos de miedo y me dijo en voz baja que era mejor no hacer esas preguntas, que la revolución a veces requería sacrificios que no todos podíamos entender. Fue entonces cuando comprendí que no había sido el primero. Que probablemente Nicolás y los otros líderes del movimiento ya habían hecho esto antes, que había un sistema establecido para lidiar con supuestos traidores. Y que yo había sido iniciado en ese círculo oscuro sin siquiera darme cuenta. En los años siguientes, cada vez que veía a Nicolás en nuestros encuentros ocasionales, sentía que llevábamos ese secreto como una cadena invisible entre nosotros. Él sabía que yo sabía, y yo sabía que él podría eliminarme si alguna vez representaba un peligro. Era un equilibrio precario basado en el miedo mutuo. Cuando Nicolás empezó a ascender en el gobierno chavista, ese miedo se intensificó. Ahora no era solo un activista político con contactos peligrosos, era alguien con acceso a los recursos del Estado, a los servicios de inteligencia, a sicarios profesionales. Si antes podía hacerme desaparecer con ayuda de unos cuantos compañeros de célula, ahora podía borrarme de la existencia con una simple orden. Recuerdo el día en el 2006 cuando apareció en la terminal con sus guardaespaldas. No había venido solo a recordarme que debía mantener la boca cerrada sobre las armas. Había venido a asegurarse de que yo nunca hablaría sobre aquella noche en Antimano, sobre el hombre que desapareció, sobre el lado oscuro de Nicolás que solo unos pocos habían visto. El sobrecondinero que me dio no era un gesto de amistad. Era el precio del silencio, una transacción comercial. Él me estaba comprando, asegurándose de que yo entendiera que tenía algo que perder si hablaba. Y al quemarlo, yo le estaba diciendo que no estaba en venta, pero tampoco iba a hablar. Un statu quo incómodo que mantuvimos durante años. Pero ese equilibrio se rompió en el 2017, cuando vi morir a Juan Pablo en mi calle. Porque ese muchacho tenía la misma edad que aquel hombre en Antimano cuando Nicolás lo hizo desaparecer. Y me di cuenta de que si yo hubiera hablado en los 80, si hubiera tenido el valor de denunciar lo que vi, tal vez Nicolás nunca habría llegado al poder. Tal vez Juan Pablo estaría vivo. Tal vez los miles de jóvenes torturados en las cárceles de Maduro habrían tenido un futuro diferente. Mi silencio no solo me había protegido a mí, había permitido que un torturador y asesino escalara hasta la presidencia de Venezuela. Esa culpa me carcomía peor que cualquier amenaza. Empecé a escribir todo en cuadernos que escondía debajo de las tablas sueltas de mi casa. Cada detalle que recordaba de aquella noche, cada conversación con Nicolás, cada reunión clandestina. Documentaba todo como si estuviera preparando mi testimonio para un juicio que sabía que probablemente nunca llegaría. Mi hija Clara notó el cambio en mí. Me veía escribir obsesivamente cada noche y se preocupó por mi salud mental. Una tarde me confrontó directamente,
exigiendo saber qué estaba pasando. Fue entonces cuando le conté sobre el hombre de antemano, sobre mi complicidad, sobre la oscuridad que había presenciado en Nicolás desde el principio. Clara se quedó en silencio durante largo rato después de escuchar mi confesión. Luego me preguntó algo que me destrozó. Papá, ¿cuántas personas más crees que han muerto porque tú no hablaste? No tenía respuesta para eso. Solo lágrimas y una vergüenza que me quemaba por dentro. Pero Clara no me juzgó. En cambio, me ayudó a organizar mis notas, a crear copias de seguridad, a planear cómo hacer pública esta información de la manera más segura posible. Ella entendía que hacerlo significaba poner en riesgo nuestras vidas, pero también entendía que ya no podíamos seguir viviendo con ese peso. Fue mi hija quien sugirió que buscáramos a un periodista de confianza fuera de Venezuela. Alguien que pudiera proteger la información y publicarla incluso si algo nos pasaba. Pasamos meses identificando contactos, verificando credenciales, asegurándonos de no caer en manos de infiltrados del régimen. Durante todo ese tiempo, la vigilancia sobre mí se intensificó. Los mismos hombres en motos aparecían con más frecuencia, los carros sin placas se estacionaban más cerca de mi casa. Nicolás sabía que algo estaba cambiando, podía sentirlo. Sus informantes probablemente le habían dicho que yo estaba haciendo preguntas, moviendo piezas. Una noche de octubre del 2018, 2 hombres me abordaron cuando cerraba mi carrito de empanadas. Me llevaron a un callejón y me dieron un mensaje claro de parte de alguien que ellos llamaban el jefe. Me dijeron que ciertos recuerdos del pasado debían permanecer enterrados, que mi familia dependía de mi discreción, que sería una lástima que algo le pasara a mi hija o a mis nietos. La amenaza no podía ser más explícita. Nicolás estaba dispuesto a hacerle daño a mi familia si yo seguía adelante con mi plan. Esa noche llegué a casa temblando de rabia e impotencia. Clara me encontró sentado en la oscuridad, con las manos aún temblando. Le conté sobre la amenaza y esperé que me dijera que paráramos, que no valía la pena arriesgar a la familia. Pero mi hija, Dios la bendiga, me miró con una determinación que nunca le había visto y me dijo, papá, si cedemos ahora, ellos ganan para siempre. Ya nos quitaron el país, no les vamos a entregar también nuestra dignidad. Esa misma noche decidimos acelerar el plan. Clara contactó a un periodista español que había estado cubriendo la crisis venezolana desde el exilio. Le enviamos copias preliminares de mis testimonios y documentos. El periodista nos respondió que la historia era explosiva pero necesitaba corroboración, más pruebas, algo más allá de mi palabra. Ahí fue cuando recordé algo crucial. Aquella noche en antemano, en mi nerviosismo, había guardado un mapa con la ubicación exacta donde dejamos al hombre. Lo había escondido en la guantera del autobús sin razón particular, solo como evidencia en caso de que necesitara protegerme. Cuando vendí el autobús años después, olvidé sacarlo. Rastreamos el vehículo. Había pasado por 3 dueños diferentes, pero finalmente lo ubicamos en un depósito de chatarra en Valencia. Era un viaje arriesgado pero necesario. Clara insistió en acompañarme, diciendo que 2 pares de ojos eran mejor que uno y que no iba a dejarme solo en esto. Viajamos en diciembre del 2018, en plena crisis de gasolina. Nos tomó 2 días conseguir combustible suficiente para el viaje. Cuando llegamos al depósito, el autobús estaba ahí, desmantelado y oxidado, un fantasma de su antigua gloria. El dueño del lugar nos miró con desconfianza, pero aceptó dejarnos revisar el vehículo cuando le pagamos en dólares. Busqué en la guantera con manos temblorosas. Estaba llena de basura, papeles viejos, mugre acumulada de décadas. Pero ahí, al fondo, envuelto en plástico amarillento, estaba el mapa. Casi lloré de alivio al encontrarlo. Las coordenadas seguían legibles, mi letra de juventud marcando el lugar exacto donde habíamos entregado a aquel hombre a su destino. Pero encontramos algo más. Debajo del asiento del conductor, escondida en un compartimento que yo mismo había creado para guardar dinero en emergencias, había una libreta. Era mía, de aquellos años como chofer. La había olvidado completamente. Al abrirla, me di cuenta de que había estado anotando cosas sin recordarlo conscientemente. Fechas de las reuniones clandestinas, nombres de personas que asistían, detalles de los transportes que hice para el movimiento. Era como un diario accidental de mi complicidad, escrito por un yo más joven que tal vez ya sabía que algún día necesitaría estas pruebas. En una página específica, fechada el 24 de agosto de 1984, había anotado simplemente, antemano. Hombre joven. Nicolás dice que es traidor. Gritos. Esas pocas palabras, escritas 34 años atrás.
Esas palabras escritas décadas atrás eran la prueba contemporánea que el periodista necesitaba. No era solo mi memoria de viejo, era documentación de la época, evidencia en mi propia letra que corroboraba que algo terrible había ocurrido aquella noche. Clara fotografió cada página de la libreta con su teléfono, asegurándose de capturar hasta el más mínimo detalle. De regreso a Caracas, nos seguían. Un carro gris con vidrios polarizados nos mantuvo distancia durante todo el trayecto. No intentaron detenernos, solo querían que supiéramos que nos vigilaban, que cada movimiento que hacíamos era reportado a alguien más arriba en la cadena. El mensaje era claro: sabemos lo que están haciendo. Cuando llegamos a casa, Clara subió inmediatamente todo al periodista español vía internet. Usamos una conexión encriptada que un amigo suyo programador nos había configurado. En cuestión de horas, el periodista confirmó que la historia era sólida y que comenzaría a verificar los detalles de manera independiente. Pero entonces vino el golpe que no esperábamos. A la mañana siguiente, Clara no llegó a desayunar. Fui a su habitación y la encontré tirada en el piso, apenas consciente. Había sido envenenada. Alguien había puesto algo en el agua que tomaba cada noche antes de dormir. La llevé al hospital más cercano mientras ella convulsionaba en mis brazos. Los médicos me dijeron que era una intoxicación severa, probablemente por alguna sustancia química que no podían identificar con precisión. Le salvaron la vida, pero quedó débil, con daños en el hígado que necesitarían meses de tratamiento. Y el mensaje del régimen era cristalino: podemos llegar hasta tu familia cuando queramos, en tu propia casa, sin que puedas hacer nada para impedirlo. Pasé 3 días sin dormir junto a la cama de Clara en el hospital. Ella deliraba por la fiebre, llamándome, pidiéndome que no me rindiera. Los médicos me miraban con lástima, pero no hacían preguntas. En la Venezuela de Maduro, todos sabíamos que ciertas cosas era mejor no investigarlas. Fue el 4.º día cuando recibí la llamada. Un número desconocido. Contesté y escuché la voz que no había oído directamente en años, pero que reconocería en cualquier parte. Nicolás Maduro en persona estaba al otro lado de la línea. Habló con esa falsa cordialidad que siempre usaba cuando amenazaba a alguien. Me preguntó por la salud de Clara, dijo que había escuchado sobre su terrible accidente. Usó específicamente esa palabra: accidente. Luego me preguntó cómo estaba yo, si seguía vendiendo empanadas, si mis nietos estaban bien en la escuela. Cada pregunta era una amenaza velada. Cada mención de un miembro de mi familia era un recordatorio de que podía hacerles daño cuando quisiera. Finalmente llegó al punto. Me dijo que entendía que los viejos a veces nos ponemos nostálgicos y empezamos a recordar cosas que quizás no recordamos bien, que la memoria nos juega trucos con la edad. Me sugirió que tal vez debería revisar esos recuerdos con más cuidado, que quizás estaba confundiendo eventos o mezclando historias. Dijo que sería terrible si mis confusiones de anciano causaran problemas innecesarios a gente inocente, o peor, si resultaran en más accidentes en mi familia. La amenaza no podía ser más explícita. Le respondí lo único que podía responderle en ese momento, que entendía perfectamente el mensaje. Nicolás se despidió con esa cordialidad falsa, deseándole pronta recuperación a Clara y recordándome que los viejos amigos siempre deben cuidarse entre sí. Cuando colgó, me quedé temblando en el pasillo del hospital, sintiendo el peso de décadas de miedo y complicidad aplastarme. Esa noche, mientras Clara dormía sedada, tomé la decisión más difícil de mi vida. No podía permitir que le hicieran más daño a mi familia. Contacté al periodista español y le dije que retiraba mi testimonio, que me había equivocado, que no podía seguir adelante con la historia. Él entendió sin que tuviera que explicarle. Sabía lo que significaba vivir bajo una dictadura. Durante las siguientes semanas me dediqué exclusivamente a cuidar a Clara. Dejé de escribir en mis cuadernos, dejé de hacer preguntas, me convertí otra vez en el viejo invisible que vendía empanadas y no se metía en problemas. La vigilancia sobre mi casa disminuyó gradualmente. Nicolás había ganado otra vez. Pero Clara, cuando finalmente se recuperó lo suficiente para hablar coherentemente, no aceptó mi rendición. Me dijo que casi morir le había enseñado algo, que vivir con miedo no era realmente vivir, que prefería arriesgarse y morir luchando que sobrevivir arrodillada ante un tirano. Sus palabras me partieron el corazón porque tenía razón. Fue entonces cuando desarrollamos un nuevo plan, más inteligente y más seguro. En lugar de publicar la historia inmediatamente, crearíamos un sistema de seguridad. Si algo nos pasaba, la información se liberaría automáticamente. Era lo que llamaban un Dead Man Switch, un seguro de vida basado en la verdad. Clara, con ayuda de su amigo programador, configuró todo.
Mis testimonios, las fotos de la libreta, los mapas, todo estaba almacenado en servidores seguros fuera de Venezuela. Si no confirmábamos estar vivos cada semana, el sistema automáticamente enviaría todo a una lista de periodistas y organizaciones internacionales. Le informamos de esto a contactos cercanos al régimen, sin decirlo directamente pero dejando claro que tocarme o tocar a mi familia desencadenaría exactamente lo que Nicolás quería evitar. Fue un movimiento arriesgado pero funcionó. La vigilancia continuó pero los ataques directos cesaron. Habíamos alcanzado un nuevo equilibrio basado en la destrucción mutua asegurada. Mientras tanto, Venezuela seguía hundiéndose. En el 2019 vino la crisis de Juan Guaidó, el reconocimiento internacional, las esperanzas de cambio que se desvanecieron como siempre. Nicolás se aferró al poder con ayuda de los militares y apoyo extranjero. Yo observaba todo desde mi carrito de empanadas, viendo a mi país desangrarse mientras el hombre que conocí como un chofer idealista se transformaba cada día más en un dictador paranoico y brutal. Cada discurso suyo me revolvía el estómago porque podía ver detrás de las palabras al Nicolás que conocí, al que era capaz de torturar a un hombre por sospechas. En el 2020 llegó la pandemia y Venezuela, ya destrozada, casi colapsó completamente. Los hospitales sin equipos, sin medicinas, sin nada. La gente muriendo no solo de COVID sino de enfermedades curables porque el sistema de salud estaba destruido. Y Nicolás aprovechó la pandemia para apretar aún más el control, para reprimir más, para enriquecerse mientras el pueblo sufría. Fue durante la pandemia cuando finalmente localicé a alguien que podía corroborar mi historia sobre aquella noche de 1984. Se llamaba Roberto Sánchez y había sido uno de los hombres que esperaban en la casa de Antimano. Lo encontré viviendo en una invasión en Petare, enfermo de tuberculosis, abandonado por el mismo movimiento al que había entregado su vida. Roberto tenía 62 años pero parecía de 80. La enfermedad y la pobreza lo habían consumido. Cuando le mencioné aquella noche de agosto, sus ojos se llenaron de lágrimas. Me dijo que había estado esperando durante décadas que alguien preguntara, que alguien quisiera saber la verdad. Me contó lo que pasó después de que yo me fui. Me confirmó que el hombre, cuyo nombre era Gabriel Contreras, había sido torturado durante horas. Le quebraron los dedos uno por uno tratando de sacarle información sobre supuestas filtraciones a la policía. Gabriel juró hasta el final que era inocente, que nunca había traicionado al movimiento. Roberto me dijo que finalmente Gabriel murió, no por la tortura directamente sino porque su corazón simplemente se detuvo del miedo y el dolor. Tenía 23 años. Nicolás personalmente participó en el interrogatorio, golpeándolo, gritándole, disfrutando del poder que tenía sobre otro ser humano. Y después, cuando Gabriel murió, Nicolás ordenó que enterraran el cuerpo en un lugar que nadie encontraría jamás. Lo peor de todo, me reveló Roberto entre sollozos, es que 2 semanas después descubrieron que Gabriel había sido inocente. El verdadero infiltrado era otra persona completamente diferente. Habían torturado y matado a un hombre inocente basándose en un rumor falso. Y Nicolás nunca mostró remordimiento, nunca admitió el error. Simplemente siguió adelante como si nada hubiera pasado. Roberto me dio detalles específicos, la ubicación aproximada donde enterraron el cuerpo, los nombres de otros 2 hombres que participaron en el interrogatorio, fechas y horas exactas. Todo corroboraba mi testimonio y añadía capas de horror que yo no había conocido. Aceptó grabar su testimonio en video, sabiendo que probablemente le costaría la vida. Le pregunté por qué estaba dispuesto a hablar ahora, después de tanto tiempo callado. Roberto me miró con ojos hundidos y me dijo algo que nunca olvidaré, porque estoy muriendo de todas formas, hermano. Al menos déjame morir habiendo hecho una cosa correcta en mi vida. Gabriel merece que alguien sepa su nombre, que alguien recuerde que existió. Grabamos su testimonio en mi teléfono durante 3 horas. Roberto habló sin parar, como si hubiera estado esperando 40 años para vaciarse de ese veneno. Describió cada detalle de aquella noche, la cara de terror de Gabriel, los gritos, la indiferencia de Nicolás ante el sufrimiento. Habló de cómo esa experiencia lo había destruido por dentro, cómo había intentado olvidar con alcohol y drogas, cómo había terminado en la miseria absoluta mientras los hombres que ordenaron todo eso vivían en palacios. 2 semanas después de nuestra conversación, Roberto Sánchez murió. Oficialmente fue tuberculosis, pero los vecinos me contaron que unos hombres habían ido a buscarlo días antes de su muerte. Lo encontraron muerto en su rancho, solo y olvidado. Nunca sabré si fue la enfermedad o si el régimen lo silenció, pero su testimonio quedó guardado de forma segura junto al mío. Con la muerte de Roberto, algo cambió en mí. Ya no tenía miedo.
Tenía 62 años, había vivido más de lo que muchos venezolanos podrían soñar en estos tiempos, y estaba cansado de cargar con la culpa. Clara había sobrevivido el envenenamiento y mis nietos estaban creciendo en un país sin futuro. ¿Qué clase de abuelo sería si no intentaba al menos dejarles un testimonio de la verdad? Reactivé el contacto con el periodista español. Le envié el testimonio de Roberto, las nuevas evidencias, todo organizado en un paquete completo. Él había estado siguiendo la situación venezolana y me dijo que el momento era perfecto. Había un renovado interés internacional en documentar los crímenes del régimen de Maduro. Pero antes de publicar nada, necesitábamos un último elemento: encontrar los restos de Gabriel Contreras. Si podíamos localizarlos, hacer pruebas forenses, tendríamos evidencia física irrefutable. Ya no sería solo la palabra de dos viejos, sería prueba científica de un asesinato cometido por el actual presidente de Venezuela. El problema era que el lugar que Roberto describió había cambiado completamente en 40 años. Lo que antes era un terreno baldío en las afueras de Caracas ahora era una zona urbanizada con ranchos y casas informales. Encontrar un cuerpo enterrado décadas atrás en medio de eso parecía imposible. Fue mi nieto mayor, Alejandro, quien sugirió usar tecnología moderna. Tenía un amigo que trabajaba con drones y radar de penetración terrestre. Era tecnología cara y difícil de conseguir en Venezuela, pero entre varios amigos logramos reunir el equipo necesario. Alejandro insistió en ayudarme, diciendo que su generación merecía conocer la verdad sobre cómo llegamos a esto. Durante semanas estudiamos el área usando las coordenadas que Roberto me dio y los puntos de referencia que yo recordaba de aquella noche maldita. Teníamos que trabajar en secreto, de noche, porque cualquier actividad sospechosa en esa zona alertaría a los informantes del régimen que estaban en todas partes. Una noche de julio del 2021, el radar finalmente detectó algo. Una anomalía en el suelo a unos 2 metros de profundidad, exactamente donde Roberto dijo que habían enterrado a Gabriel. Era del tamaño y forma aproximados de un cuerpo humano. Mi corazón latió tan fuerte que pensé que me daría un infarto ahí mismo. No podíamos excavar nosotros mismos sin llamar la atención. Necesitábamos ayuda oficial, pero en la Venezuela de Maduro, las autoridades trabajaban para el régimen. Fue entonces cuando contactamos a una organización internacional de derechos humanos que había estado documentando crímenes del chavismo. Ellos tenían contactos con fiscales honestos que todavía existían en el sistema, escondidos y esperando su momento. La excavación se realizó en secreto una madrugada de agosto, exactamente 37 años después de aquella noche horrible. Estuve presente, temblando mientras veía cómo removían capa tras capa de tierra. Clara estaba junto a mí, sosteniéndome la mano. Alejandro grababa todo con su teléfono. Y entonces lo encontraron. Los restos óseos de un hombre joven, enterrado en posición fetal, con evidencia de fracturas en las manos consistentes con tortura. Junto al cuerpo había restos de ropa y un crucifijo de plata que Roberto había mencionado que Gabriel llevaba puesto aquella noche. Las pruebas preliminares de ADN tomarían semanas, pero la evidencia circunstancial era abrumadora. La fiscal que supervisó la excavación era una mujer valiente llamada Ana Morales. Sabía que documentar esto la pondría en peligro mortal, pero lo hizo de todas formas. Me dijo que había entrado a la fiscalía soñando con servir a la justicia, y que no iba a permitir que el miedo la convirtiera en cómplice del mal. Los restos fueron enviados a un laboratorio forense internacional. Mientras esperábamos los resultados, la presión sobre nosotros aumentó exponencialmente. Mi casa fue allanada una noche por hombres armados sin identificación que destrozaron todo buscando evidencia. No encontraron nada porque habíamos movido todo a lugares seguros, pero el mensaje era claro, sabían lo que estábamos haciendo. Clara fue seguida constantemente. Mis nietos fueron intimidados en la escuela por maestros afectos al régimen. Alejandro recibió amenazas directas en redes sociales. Estábamos viviendo un acoso sistemático diseñado para quebrarnos antes de que pudiéramos hacer pública nuestra evidencia. Fue durante esas semanas de terror cuando Nicolás volvió a contactarme. Esta vez no fue una llamada telefónica. Envió a alguien en persona, un hombre elegante que se presentó como asesor presidencial. Me ofreció una cantidad obscena de dinero, pasaportes para toda mi familia, una casa en cualquier país que eligiéramos. Todo a cambio de mi silencio y la destrucción de las evidencias. Le dije al asesor que se metiera su dinero donde no le da el sol y que le dijera a Nicolás que ya no era el chofer asustado de 1984. Que había vivido 40 años con esa culpa y que prefería morir pobre y honesto que rico y cómplice. El hombre sonrió con frialdad y me dijo que estaba cometiendo el peor error de mi vida,
que Nicolás había sido muy generoso al darme una opción y que ahora las cosas se pondrían difíciles de verdad. No estaba mintiendo. A la semana siguiente, la fiscal Ana Morales apareció muerta en su apartamento. Oficialmente fue un suicidio. Encontraron una nota donde supuestamente confesaba estar deprimida por problemas personales. Pero todos sabíamos la verdad. La habían asesinado para frenar la investigación de los restos de Gabriel Contreras. El asesinato de Ana nos devastó. Sentí que su sangre estaba en mis manos, que mi búsqueda de justicia había costado la vida de una mujer valiente. Clara tuvo que convencerme de no rendirme, recordándome que retroceder ahora significaría que Ana había muerto en vano. Afortunadamente, Ana había sido lo suficientemente inteligente como para enviar copias de toda la evidencia forense a contactos internacionales antes de su muerte. Los resultados de ADN llegaron en septiembre del 2021 y confirmaron lo que ya sabíamos. Los restos pertenecían a un hombre joven que murió entre 1983 y 1985, con evidencia de trauma severo consistente con tortura. Aunque no pudimos identificar positivamente a Gabriel Contreras por falta de muestras de ADN de familiares para comparar, teníamos suficiente evidencia circunstancial, mi testimonio, el de Roberto, la ubicación exacta, el crucifijo, las fracturas consistentes con la tortura descrita. Todo encajaba perfectamente. El periodista español publicó la investigación completa en octubre del 2021. Fue un bombazo internacional. Medios de todo el mundo reportaron sobre los restos encontrados y el posible vínculo con Maduro. Mi testimonio en video fue visto millones de veces. El testimonio póstumo de Roberto Sánchez dio credibilidad adicional a la historia. La reacción del régimen fue predecible. Nicolás salió en cadena nacional llamándome traidor, mentiroso, agente de la CIA. Dijo que todo era una campaña de desprestigio fabricada por el imperio para desestabilizar su gobierno. Mostró supuestos documentos donde yo aparecía recibiendo dinero de organizaciones extranjeras, todo falsificado por supuesto. Sus seguidores más radicales comenzaron una campaña de acoso en redes sociales. Publicaron mi dirección, fotos de mi casa, amenazas explícitas contra mí y mi familia. Tuvimos que mudarnos a un lugar secreto por nuestra seguridad. Mi carrito de empanadas quedó abandonado, vandalizado por turbas chavistas que lo destruyeron en venganza. Pero la historia había salido y no podían meterla de vuelta en la caja. Organizaciones internacionales de derechos humanos comenzaron investigaciones formales. Algunos gobiernos extranjeros pidieron explicaciones. Se sumó como evidencia más a la montaña de crímenes documentados del régimen de Maduro. Lo que más me sorprendió fue la reacción de otros venezolanos. Miles me escribieron contando sus propias historias de abuso bajo el régimen de Maduro, agradeciéndome por tener el valor de hablar. Muchos eran familiares de desaparecidos que nunca tuvieron justicia, madres buscando a hijos perdidos en las protestas, víctimas de torturas en las cárceles políticas. Entre esos mensajes, hubo uno que me impactó especialmente. Era de una mujer de 70 años llamada Marta Contreras. Me escribió diciendo que Gabriel era su hermano menor, que la familia había pasado 40 años sin saber qué le pasó. Me envió fotos de Gabriel de joven, sonriendo, lleno de vida. En las fotos llevaba puesto el mismo crucifijo de plata que encontramos con los restos. Marta me contó que Gabriel era estudiante de ingeniería, que se había involucrado en activismo político porque realmente creía en cambiar Venezuela para mejor. Nunca fue un infiltrado de la policía, eso era completamente falso. Alguien en el movimiento lo había acusado falsamente por rencillas personales y Nicolás había actuado sin investigar, sin darle oportunidad de defenderse apropiadamente. La familia de Gabriel la había buscado por años, presentando denuncias que nunca fueron investigadas, preguntando a todos los que conocían del movimiento. Pero nadie habló. El miedo al régimen y la lealtad ciega a Chávez sellaron los labios de todos los que sabían. Y así, Gabriel Contreras se convirtió en otro fantasma más de la Venezuela chavista. Marta me pidió que la ayudara a recuperar los restos de su hermano para darle una sepultura digna. Fue lo más difícil que tuve que hacer, porque los restos estaban bajo custodia de autoridades que respondían al régimen. Nicolás jamás permitiría que se entregaran a la familia porque eso sería admitir indirectamente su culpabilidad. Iniciamos una batalla legal que todavía continúa hasta hoy. Organizaciones internacionales presionan al régimen, pero Maduro se aferra al poder y controla todos los tribunales. Los restos de Gabriel siguen en un depósito forense en algún lugar de Caracas, convertidos en evidencia en un caso que nunca llegará a juicio mientras Nicolás siga en el poder. Pero la historia de Gabriel ya no está enterrada. Ahora el mundo sabe su nombre, sabe cómo murió, sabe quién fue responsable.
Ya no es solo un número en las estadísticas de desaparecidos del chavismo. Es una persona real con una familia que lo amaba y lo extraña, una víctima con nombre y rostro del hombre que hoy gobierna Venezuela. En enero del 2022 tuve que salir de Venezuela. Las amenazas se volvieron demasiado específicas, demasiado creíbles. Un contacto en la oposición me consiguió ayuda para cruzar la frontera con Colombia ilegalmente. Fue desgarrador dejar mi país, dejar la tumba de mis padres, dejar todo lo que conocía. Clara y sus hijos se quedaron en Venezuela por el momento, escondidos, esperando su oportunidad para salir también. Alejandro fue arrestado brevemente, pero lo soltaron después de presión internacional. Ahora vivo en Bogotá, en un pequeño apartamento que me consiguió una organización de refugiados. Tengo 64 años y estoy en el exilio, lejos de todo lo que amo. Pero al menos puedo hablar libremente, al menos puedo contar mi historia sin miedo a que vengan por mí en medio de la noche. Desde aquí continúo trabajando con periodistas y organizaciones de derechos humanos, documentando todo lo que sé sobre los primeros años del movimiento que eventualmente destruyó Venezuela. Hay tanto que contar, tantos secretos enterrados, tantos crímenes sin castigo. He dado testimonio ante tribunales internacionales, ante comisiones de derechos humanos, ante cualquiera que quiera escuchar. Algunos me creen, otros me llaman títere del imperio. Pero la evidencia está ahí, irrefutable. Los restos de Gabriel Contreras, mi libreta de 1984, el testimonio de Roberto Sánchez antes de morir, todo forma un rompecabezas que muestra la verdadera cara de Nicolás Maduro. Lo más doloroso es saber que probablemente nunca veré justicia en vida. Nicolás sigue en el poder, protegido por militares leales y gobiernos extranjeros que apoyan su régimen por conveniencia. Puede que muera como presidente, puede que pase el poder a otro igual de corrupto. La justicia venezolana está a años, tal vez décadas en el futuro. Pero he aprendido que la justicia no es solo castigo legal. También es verdad, es memoria, es asegurarse de que las víctimas no sean olvidadas. Gabriel Contreras ya no es un desaparecido anónimo. Ana Morales no murió en vano. Roberto Sánchez pudo confesar antes de morir. Eso también es una forma de justicia. A veces pienso en el Nicolás que conocí en 1983, el joven chofer que silbaba salsa y soñaba con un mundo mejor. Me pregunto en qué momento exacto se convirtió en el monstruo que es hoy. ¿Fue gradual o hubo un momento específico donde cruzó la línea? ¿Aquella noche en Antimano fue el principio o ya llevaba esa oscuridad dentro? No tengo respuestas. Solo sé que el poder corrompió a Nicolás de maneras que ninguno de nosotros pudo anticipar en aquellas reuniones idealistas de Katia. O tal vez la capacidad para esa crueldad siempre estuvo ahí, esperando la oportunidad para manifestarse. Quizás yo vi las señales y las ignoré porque quería creer en algo más grande que yo mismo. Esa es mi culpa y la cargo todos los días. Fui cómplice por omisión, por cobardía, por egoísmo. Pude haber hablado en los 80 y no lo hice. Pude haber denunciado en los 90 y me callé. Pude haber actuado cuando Chávez llegó al poder y preferí protegerme. Cada una de esas decisiones contribuyó a que Nicolás llegara donde llegó. No busco absolución porque no la merezco. Solo busco que la verdad sea conocida, que las futuras generaciones de venezolanos entiendan cómo llegamos hasta aquí, que aprendan que el silencio cómplice es tan peligroso como la maldad activa, que no actuar cuando debes es una forma de traición. Desde Bogotá he podido conectar con otros exiliados venezolanos que tienen sus propias historias sobre Nicolás Maduro. Un hombre me contó que trabajó con él en la compañía de autobuses y que ya entonces mostraba señales de ser manipulador y mentiroso, que robaba del dinero del pasaje y culpaba a otros choferes. Una mujer me dijo que Nicolás acosó a su hermana en los años 90 y cuando ella lo rechazó, él usó sus conexiones políticas para hacerle la vida imposible. Cada historia añade otra pieza al mosaico de quién es realmente Nicolás Maduro. No es el trabajador humilde que vende en televisión, no es el heredero legítimo de Chávez que afirma ser. Es un oportunista sin escrúpulos que escaló pisoteando a todos los que se interpusieron en su camino, usando la retórica revolucionaria como máscara para su ambición personal. Lo irónico es que Nicolás probablemente ni siquiera recuerda a Gabriel Contreras. Para él fue solo otro obstáculo eliminado en su ascenso al poder, uno entre muchos. Pero para mí, para la familia de Gabriel, para Roberto Sánchez, ese momento definió nuestras vidas. La capacidad de Nicolás para destruir vidas y seguir adelante sin remordimiento es quizás su característica más aterradora. He tratado de contactar a otros que estuvieron en aquellas reuniones clandestinas de los 80. Algunos están muertos, otros en el exilio, varios siguen en Venezuela trabajando para el régimen.
Los que aceptaron hablar conmigo lo hicieron bajo condición de anonimato, aterrorizados de las represalias. Uno de ellos me confesó que hubo al menos otros 3 casos similares al de Gabriel entre 1984 y 1991. Hombres jóvenes del movimiento que fueron acusados de traición, interrogados violentamente y desaparecidos. Nicolás participó en al menos 2 de esos casos más. Hay cuerpos enterrados en algún lugar de Caracas que nunca han sido encontrados, familias que nunca supieron qué pasó con sus seres queridos. Esta información la he compartido con investigadores internacionales, pero sin más evidencia física como la que tuvimos con Gabriel, es difícil construir casos sólidos. Son testimonios de segunda mano, rumores, memorias de eventos de hace 40 años. Pero cuando tantas personas cuentan historias similares, cuando los patrones se repiten, es imposible descartarlo como coincidencia. El régimen de Maduro ha intentado desacreditarme de todas las formas posibles. Crearon perfiles falsos en mi nombre publicando cosas horribles. Produjeron un documental donde me presentan como un alcohólico resentido inventando historias por dinero. Pagaron a supuestos expertos para cuestionar la autenticidad de mi libreta de 1984. Pero la evidencia resiste el escrutinio. Laboratorios forenses independientes confirmaron que la tinta y el papel de mi libreta corresponden a la época. Los metadatos de las fotos que tomamos en el autobús viejo coinciden con las fechas que dijimos. El testimonio de Roberto Sánchez fue verificado por múltiples fuentes independientes antes de su muerte. La verdad tiene peso propio. Lo que más me duele es ver a venezolanos que todavía defienden a Nicolás, que llaman fake news a mi testimonio. Gente que sufre bajo su régimen pero que está tan adoctrinada que no puede aceptar la verdad sobre su líder. Los entiendo porque yo también estuve ahí, ciego por el idealismo, creyendo en hombres que no lo merecían. Pero me parte el alma ver cómo la manipulación del régimen sigue funcionando incluso cuando la evidencia está frente a sus ojos. Clara finalmente logró salir de Venezuela en marzo del 2023 con mis nietos. Fue un viaje peligroso cruzando la selva del Darién, arriesgando sus vidas porque quedarse era más peligroso todavía. Cuando llegaron a Bogotá y pude abrazarlos después de más de un año separados, lloré como no lloraba desde niño. Habíamos sobrevivido. Nicolás no había podido silenciarnos. Ahora vivimos juntos en ese apartamento pequeño en Bogotá. Yo vendo empanadas otra vez en las calles, igual que en Caracas pero en otro país. Mis nietos van a la escuela y lentamente se están adaptando a su nueva vida. Clara consiguió trabajo limpiando casas. No es la vida que soñamos pero es una vida libre, sin miedo constante, sin tener que mirar sobre el hombro cada segundo. Los fines de semana voy a la plaza donde se reúnen otros venezolanos exiliados. Compartimos historias, nos apoyamos, mantenemos viva la esperanza de algún día regresar a una Venezuela libre. Muchos de ellos han escuchado mi historia y me tratan con respeto, algunos incluso me llaman valiente. Yo no me siento valiente. Me siento como alguien que tardó 40 años en hacer lo correcto. Hay un joven en esas reuniones, tiene 25 años y se parece increíblemente a Gabriel Contreras según las fotos que me mostró Marta. Me busca cada semana para hablar, para preguntarme detalles sobre los viejos tiempos, sobre cómo era Venezuela antes. Le he contado todo, sin filtros, incluyendo mis propias fallas y cobardías. Él me dijo algo hace unas semanas que me hizo reflexionar mucho. Me dijo que mi historia le enseñó que el mal no siempre viene con cuernos y cola, que a veces viene vestido de ideales bonitos y retórica revolucionaria. Que los monstruos más peligrosos son los que empiezan como personas normales y se van transformando poco a poco hasta que ya no reconoces al ser humano que alguna vez fueron. Tiene razón. Nicolás Maduro no nació siendo un dictador asesino. Se fue convirtiendo en eso elección tras elección, justificando cada acto terrible como necesario para la revolución, rodeándose de gente que nunca lo cuestionaba, creyendo cada vez más en su propia propaganda hasta que perdió cualquier conexión con la realidad o la moralidad. El proceso tomó décadas. Empezó con pequeñas corrupciones, mentiritas, atajos morales que se justificaban por el bien mayor. Luego escaló a cosas peores, intimidación, violencia, asesinato. Y en cada paso del camino hubo gente como yo que vio lo que pasaba y no dijo nada. Cómplices silenciosos que permitimos que un chofer mediocre se convirtiera en el tirano que destruyó nuestra nación. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera hablado en 1984, si hubiera ido a la policía después de aquella noche en Antimano. Probablemente me habrían ignorado, peor, me habrían arrestado por estar involucrado con células clandestinas. Pero tal vez, solo tal vez, habría puesto a Nicolás en el radar de las autoridades.
Tal vez su ascenso político habría sido imposible con una investigación por asesinato pendiente. Son pensamientos inútiles, lo sé. No puedo cambiar el pasado. Solo puedo intentar que mi testimonio sirva para algo en el presente. Por eso sigo dando entrevistas, por eso sigo colaborando con investigadores, por eso cuento mi historia a quien quiere escucharla. Marta Contreras viene a visitarme cada 2 meses desde Medellín, donde vive ahora. Tiene 72 años, pero sigue luchando por recuperar los restos de su hermano. Hemos desarrollado una amistad extraña y dolorosa, unidos por Gabriel, por la culpa y la pérdida. Ella me ha perdonado mi silencio de décadas de una forma que yo no logro perdonarme a mí mismo. Me dice que lo importante es que finalmente hablé, que Gabriel ya no está olvidado. Que gracias a mi testimonio ella pudo saber qué le pasó a su hermano, pudo dejar de imaginar escenarios todavía peores. Le di un cierre que nunca pensó tener. Esas palabras me reconfortan en las noches oscuras cuando la culpa me ahoga. El año pasado, un tribunal internacional incluyó mi testimonio y la evidencia de los restos de Gabriel en una investigación formal sobre crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Maduro. Es poco probable que conduzca a un juicio mientras él tenga poder, pero quedará registrado en la historia. Algún día, cuando Venezuela sea libre, esos documentos servirán para hacer justicia. He escrito todo en un manuscrito detallado que dejé con instrucciones de publicar cuando yo muera. Incluye nombres, fechas, lugares, todo lo que recuerdo de aquellos años. Es mi testimonio final, mi intento de expiar aunque sea un poco la complicidad de tantos años. Mis nietos lo leerán algún día y sabrán exactamente quién fue su abuelo, no un héroe, sino un hombre imperfecto que finalmente encontró el valor de hacer lo correcto. También le he escrito una carta a Nicolás que nunca enviaré, pero que me ayuda a procesar todo esto. Le recuerdo al joven idealista que conocí, le pregunto cuándo exactamente decidió que el poder era más importante que los principios. Le digo que sé que probablemente ni siquiera recuerda a Gabriel Contreras, pero que Gabriel existió, tuvo una familia que lo amaba, tenía sueños y futuro. Y que Nicolás le quitó todo eso basado en una mentira. Le escribo que algún día, aunque sea en otra vida, tendrá que enfrentar lo que hizo. Que la historia lo juzgará con dureza. Que todos los venezolanos que huyeron, todos los que murieron de hambre o falta de medicinas, todos los torturados en sus cárceles, todos pesan sobre su alma aunque él no lo sienta ahora. Le digo en esa carta que yo también cargo con mi culpa, que sé que fui su cómplice por cobarde, que debí detenerlo cuando todavía era posible. Que ambos tendremos que rendir cuentas algún día, él por sus crímenes y yo por mi silencio. Esa es la diferencia entre nosotros. Yo reconozco mi culpa y él probablemente morirá creyendo que fue un héroe. Ahora, sentado en mi balcón en Bogotá, viendo el atardecer sobre una ciudad que no es la mía pero que me dio refugio, pienso en todos los Gabriel Contreras de Venezuela. Los jóvenes llenos de sueños que fueron destruidos por hombres sin escrúpulos. Los que murieron en protestas, en cárceles, de hambre, de desesperación. Todos ellos merecían algo mejor que lo que mi generación les dejó. A mis 64 años, con el cuerpo cansado pero la conciencia finalmente más liviana, puedo decir que hice lo que pude con el tiempo que me quedaba. No fue suficiente, nunca será suficiente para compensar 40 años de silencio. Pero es algo. Si estás escuchando esta historia desde algún lugar del mundo, si ves dictadores ascender en tu país, si ves señales de alarma en líderes carismáticos que prometen revoluciones, aprende de mi error. Habla cuando todavía puedes. No esperes 40 años. No dejes que el miedo te convierta en cómplice. Porque el silencio de la gente buena es lo que permite que los monstruos lleguen al poder. Y si eres venezolano, especialmente si eres joven, quiero que sepas que tu país no siempre fue así. Hubo un tiempo en que Venezuela tenía futuro, tenía esperanza. Hombres como Nicolás Maduro nos robaron eso, pero no pueden robarnos la memoria ni la determinación de recuperar lo perdido algún día. Cuenten esta historia. Compartan mi testimonio. Digan el nombre de Gabriel Contreras para que no sea olvidado. Recuerden que detrás de cada dictador hay una historia de cómo llegó al poder, y casi siempre esa historia incluye a gente común que vio las señales y no hizo nada. Yo fui Esteban Mora, compañero de autobús de Nicolás Maduro, testigo de sus crímenes, cómplice de su ascenso por mi silencio. Pero también soy el hombre que finalmente habló, que puso en riesgo todo para que la verdad saliera a la luz. No sé si eso me redime, pero sé que era lo correcto. A Gabriel Contreras, a Ana Morales, a Roberto Sánchez, a todos los caídos, lo siento. Llegué tarde pero finalmente llegué. Su historia está contada. Su memoria vive. Y algún día, cuando Venezuela sea libre otra vez, habrá justicia.
Esa es mi última esperanza antes de morir. Y tú que me escuchas, desde cualquier ciudad del mundo donde estés, comparte esto. No dejes que se olvide, porque olvidar es permitir que se repita. Nunca más.